Gracias a tu apoyo, en Agusa Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Agusa Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también estamos en Instagram. Y muchas gracias a todos por su sintonía, por dejarnos saber sus comentarios, su participación ciudadana, que es importantísima. De verdad que ante los acontecimientos que se están dando en todos lados, es importantísimo mantenernos con nuestras opiniones, dándolas a conocer, porque no se trata de tener la verdad, se trata de darlas a conocer y buscar ese equilibrio en la tolerancia, porque lo que estamos viendo, primero hemos repasado cualquier cantidad de material de la intolerancia de la gente. Yo escuchaba a una joven que me decía que nadie lloró cuando blancos mataron a Malcolm X. ¡Wow! Y la muchacha, yo le pregunté, ¿tú estás segura que fueron blancos los que mataron a Malcolm X? Y así, sí, fue por racismo. Fueron 2 muchachos afroamericanos mandados por otra corriente musulmana dentro de las mezquitas y la disputa por las mezquitas que tenían en el Nueva York de los años 60. No tenían nada que ver con supremacismo, ni con el Ku Klux Klan de la época, ni nada de eso. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Una cosa es totalmente dispareja, ¿no? O sea, tener los elementos para poder hacernos juicios. No lo que escuché, no lo que algún soquete dijo en TikTok o en alguna red social, porque ¿cómo sabes tú que él está diciendo algo que investigó? ¿Cómo está dando la cara? Miren, primero no le paren pie con bola a nadie que no se identifique. Yo puedo entender a los hermanos venezolanos, puedo entender a la disidencia oculta que hay en Cuba, en Nicaragua, los que viven bajo dictadura, que no pueden hacerse públicos porque los están persiguiendo, porque los meten preso por sus opiniones. Eso puedo entenderlo. Pero que me salga un colombiano, que me salga alguien de por aquí y de por allá, que Rosita Fresita y no sé qué, arroba no sé qué, hey, olvídate. Ese no tiene ninguna, ese es un troll. Tú le buscas, y creado en agosto del 2025, no, ese es un troll. No tiene trayectoria, no tiene publicaciones, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo le vas a dar credibilidad? Y ahí es el problema. Estamos poniendo la credibilidad en gente que nos dice lo que quieren decir sin muchas veces tener argumentos, tener evidencias, más allá de, lo dije pues. Y uno tiene que ser responsable y dice, bueno, acá yo no tengo la verdad absoluta, yo estoy diciendo esto, pero no tengo forma de comprobarlo.
¿O es solamente mi opinión? ¿O puedo estar totalmente equivocado, como lo hace Moab? Entonces, tenemos que seguir realmente la mecánica de tomar las mejores decisiones posibles. Cuando usted se confronta, ¿voy a hacer el bien o voy a hacer el mal? ¿Qué decisiones tomaste? Y pongámoslo así, el padre de familia que entregó a su propio hijo a las autoridades que había ultimado a Charlie Kirk. Para muchos, ay no, ese señor, ¿qué le pasó? Actuó correctamente. Más allá de que a su hijo le van a poner la inyección letal, pero no se lo van a matar en la calle los policías. Y como padre queda como una persona responsable. Más allá de, no sé, cuando veamos la miniserie en Netflix o escriban el libro o algo salga, sabremos lo de los trastornos de un chiquillo de 22 años que intolerante, totalmente intolerante ante una persona que hablaba. Que, como yo les he dicho, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que él dijo y de la forma que las dijo, pero respeto y defiendo el derecho que tiene a decirlas. Es así. Él es un ciudadano de otro país. A mí eso no me interesaba en lo más mínimo, porque lo que él estaba hablando era por lo como ellos ven a los Estados Unidos. Nosotros hablamos de cómo nosotros vemos a Panamá y los intereses de los panameños. Y hubo una fake news, no sé si es fake news, yo después que traté de corroborarla y no he podido, y que no, que si te pillan hablando, festejando de la muerte del amigo de Trump, te van a sacar a los Estados Unidos, no te van a dar visa para ir a ver a Mickey Mouse. Los gringos pueden hacer lo que les da la gana con su país, como nosotros hacemos lo que nos da la gana con el nuestro. ¿O es que no entienden que los países son soberanos? Punto. Usted toca el aeropuerto en un país musulmán, no puede tomar, no puede hacer un pocotón de cosas porque entró a un país musulmán. Las mujeres no pueden caminar delante de los hombres, tienen una serie de restricciones, porque para eso usted fue a ese país. Entonces acá es igual. Yo llego, no, como la prepotencia de muchos migrantes que llegaron a Panamá. No, es que en mi país se hace, este no es tu país, ¿ok? Así que ese estribillo de que no, que allá en mi país, olvídate de ese estribillo. Este no es tu país. Punto. No hay más. Entonces se ponen con la retórica del odio y sigue creciendo el odio de esta gente que de verdad está enferma. Está enferma. Y cuando vemos las mentiras. No, que los que fomentan el odio son Trump y su combo. Pero ¿quiénes son los que le dicen fascistas? ¿Quiénes son los que le dicen nazi? ¿Y quiénes son los que le llenan la cabeza de basura a estos jóvenes de 20 y tantos años, repitiéndoles tonterías que no son ciertas? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Los que dicen cosas que no se compaginan con la realidad y no tienen forma de demostrarla. Entonces, como no tienen forma de refutarlo, como no tienen argumentos, no tienen retórica creíble, entonces ¿qué hacen? La violencia, el extremismo, el terrorismo, el destruir todo a sangre y fuego. Porque si no me dan la razón, entonces yo destruyo todo. Básicamente era Saúl Méndez. Ese era el discurso de Saúl Méndez, de la ultraizquierda radical. Si no hacen lo que yo quiero, yo destruyo todo. Y eso no puede ser. No podemos seguir en una sociedad tirándonos de un lado y del otro. Podemos tener cualquier cantidad de desacuerdos y los vamos a tener. Oye, si se tienen en la familia, lo tienes en el núcleo de tu casa.
con la suegra, con los hermanos, con los hijos que no son tuyos, con todo. Pero tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y tenemos que ser tolerantes de muchas cosas. Y si nos perjudica, bueno, entonces vamos a las autoridades correspondientes. Porque para eso somos una sociedad. Tenemos nuestra normativa de vida a través de las legislaciones y leyes. No es que estamos como vacas en la explanada. No. Nosotros tenemos normas de comportamiento. Y esas normas de comportamiento nos llevan a este grado de civilización. Pero somos incivilizados porque o es mi verdad por encima de la de todos los demás, ¿no? Porque tu verdad solamente atiene a ti. Le atañe solo a ti. No más. Un papá dice, ay, qué lindo mi hijo, y es más feo que el caramba. Pero esa es su verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando se casa conmigo, mi señora dice, ay, mira, qué guapo, y yo, el feo este. Bueno, ciegos hay bastante. Pero eso es el punto de vista de la gente y hay que respetarlo. Pero si criticamos el racismo, si criticamos todas estas normas fanáticas, fundamentalistas, extremistas, y no nos criticamos a nosotros mismos por ser intolerantes, somos exactamente igual que ellos. Somos exactamente igual que ellos, tenemos exactamente los mismos valores, solo que en contraposición. Somos tan nazis como los nazis que impusieron su verdad de que eran la raza superior, etcétera, etcétera. Como los fascistas que dirigen las dictaduras del continente. Que no toleran que haya oposición, no toleran que la gente tenga derechos, no toleran que la gente quiera expresarse. Si yo no le doy la oportunidad de expresarse a alguien, soy tan dictador como ellos. Si, vamos a cerrar todos los medios para que no hablen, pues soy tan dictador como los dictadores fascistas que tenemos en Latinoamérica, que le hacen el culto a la personalidad de ellos. Miren cómo quieren sacrificar al pueblo de Venezuela por una banda de narcotraficantes. Diciéndose que las mismas borreas que decía Noriega aquí, que el pueblo que está unido, que no sé qué, que van a tener su Vietnam, que no sé. Uy, Dios mío. Dios mío. El hablar es gratis. Con el aire, que es gratis. Decir sandeces, decir estupideces. Pero los más estúpidos son los que salen por ahí a aplaudir al que te oprime. A aplaudir al que reprime a tu pueblo. Porque tú puedes que estés en la papa con ellos, pero el resto de tu familia se está comiendo un cable. A menos que seas del partido Alianza o del partido de estos partidos electoreros que son familiares aquí en Panamá. Pero de menos no. Entonces ese discurso que queremos imponer solamente nuestra verdad, queremos ver solamente como si fuéramos los españoles con su Inquisición y la Iglesia Católica matando gente, porque nosotros queremos que todos crean en lo que nosotros queremos que crean. Punto. Y si no crees y no te convierte, chacatanga, hoguera o tortura. La mejor receta católica y española para conversión. O el método Atahualpa. Conviértete, que entonces serás purificado en la hoguera. O sea, salvajidades como esas hacían estas locuras. En nombre de todo lo que usted quiera. La soberbia de vamos a la cruzada, vamos a convertirlo, vamos a recuperar. Señores, esto no es de nadie. Nos vamos a morir y polvo somos. Y nada nos llevaremos. Decimos mi carro, mi casa, mi computadora, mi cámara, mi micrófono. No, nada de eso me lo voy a llevar, papá.
todo eso estará por ahí, tal vez lo usen mis hijos, lo usen mis nietos. Y al cabo de un tiempo, pues ya se olvidarán. Los más cercanos dirán, sí, fue buena gente, y ahí vas. Si tienes algo, pues trasciendes, y si no, pues pasaste totalmente desapercibido. Pero que tu recuerdo se perpetúe grato en la memoria de todos, es un trabajo que tú tienes que hacer. Y tienes que hacerlo en la debida forma, con la tolerancia, con el respeto al derecho ajeno. Siempre, es solamente mi opinión, no es la verdad, es mi opinión. Es parte de lo que yo creo, pero si consigo más elementos y me convencen, entonces tendré mejor marco de referencia. Qué sencillo es eso. Qué sencillo es ver las cosas desde todos los puntos de vista, para todos los puntos de vista. Pero seguimos inmersos en no respetar los derechos humanos. Jamás respetar el principio, la declaración de principio de que los hombres, pues inalienablemente están en la búsqueda constante de la felicidad y que nacen libres. No respetamos en lo más mínimo eso. Queremos hacerlo porque tenemos alcurnia, porque tenemos plata, porque estamos bien conectados, como si eso fuese para siempre. Y eso no va a ser para siempre. Al final todos vamos al baño y eso está hediondo. Y eso está hediondo. Y está dentro de uno. Y al final todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué mejor no somos mejores con nosotros mismos? Busquemos esa tolerancia. Algunos dirán, no, pero es que somos tolerantes y nos cogen de pendejo. Sí, y nos ha pasado. Y vienen con promesas de que son el cambio y que nos equivocamos. Y hoy me voy a equivocar más que ayer. Pero voy a ser feliz. Y cada día que doy gracias a Dios que estoy vivo, que a esta edad estoy vivo, cuando muchos no han llegado a esta edad que yo tengo. Entonces doy mucho más gracias por estar aquí. Y si le pongo el plus de que los achaques que tengo no me imposibilitan, entonces todavía doy más gracias por estar aquí. Pero el vaso siempre está medio lleno, no está medio vacío. Comparta, sea cortés, sea amigable, en todo. Cuando maneje, deje que la gente pase. No se ponga a pitar como loco. Si ya se le tiraron, bueno, ya se tiró, pues ya qué voy a hacer. Con pitar voy a echar para atrás lo que pasó. Con insultar, con mal humor. Si voy tarde, no voy a llegar temprano, porque ya voy tarde. Entonces me levanto más temprano y ya. Pero todo lo queremos a la medida nuestra y ya. Y a veces ni levantan las cejas para ver que la luz está roja cuando van en los carros y están peleando por no dejar pasar a nadie y la luz está roja. Esa es la intolerancia que tenemos en una sociedad, que creemos que es lo máximo, que nos creemos los capitalinos, que la gente que está en el top de la tecnología, una ciudad de verdad. ¿Y el humanismo qué? La ciudad es para los humanos, no para las máquinas. Entonces hay que respetar mucho de esto y creo que ese es el mensaje de este programa especial sobre los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos, pero teniendo el baluarte más importante de los derechos humanos. A ver, ¿cuál es el baluarte más importante de los derechos humanos? Los humanos. Los humanos es lo más importante del ambiente, del medio o del ambiente completo, como usted quiera. Los humanos somos lo más importante sobre la tierra. Somos la especie dominante. Somos los que razonamos. Somos los racionales. Entonces veamos dónde estamos, qué somos y hacia dónde vamos. Bueno, ya, vamos a parar el regaño y vamos a regresar
en breve con ustedes y ya nuestra parte internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Miren, hay cosas que de verdad a uno le llaman la atención sobremanera. Increíble. ¿Cómo podemos hacer inversiones pensando en ayudar a la mayor cantidad de gente? ¿Realmente pensamos eso? ¿O hacemos una inversión pensando cuánto voy a ganar? ¿Cuánto es lo máximo que voy a ganar? ¿Y cuánto más puedo ganar? ¿Cuánto tengo que dar a la sociedad? No. ¿Cuánto me voy a embolsar yo? Y les pongo un triste ejemplo de una comunidad en Perú que tiene pues, una estación de paneles solares increíblemente grande, pero que sus residentes no tienen electricidad. Casi tú sabes estar con esa que prende. Ahí está. No hay nada en esta pampa. No hay luz, no hay agua. Vivimos en un pueblito que es junta vecinal, al frente de planta energía solar. Debemos tener luz, pues acá. Como a un paso estamos ahorita. No existe, no hay luz. Es como para llorar. En mi casa tengo un panel solar y si es complicado, tengo más o menos 12 horas para frigider, pero cuando se nubla, frigider no funciona ese día. Lo más difícil es para nosotros cuando no tienes luz, por ejemplo, compras tus verduras para la semana y se malogra. Acá al frente de mi casa hay una planta fotovoltaica, produce energía solar, energía renovable, que es limpio, ¿no? Y trabajo en esa planta. ¿El dedo? Sí. Ya. Venimos porque no teníamos casita, no teníamos así de adobe nos hemos hecho, de estera nos hemos hecho, pero se cayeron la pared. Y nos ubicaron de nuevamente en este lugar, por eso vivo acá ya. ¿Con quesito? Sí, poquito. Fuerte es como es. Es inmensa la planta, como un lago acá, inmensa planta, esa arriba, no sé cuántas hectáreas. Desde ahí atrás es largo. Solamente yo sé que es una empresa que es extranjera. De la Sierra de Lima están recuperando agua por la lluvia y todo eso. El complejo solar Rubí Clemensí es la planta solar más grande del país.
tiene aproximadamente 800.000 paneles instalados y una inversión de 250 millones aproximadamente. Es un problema a nivel nacional. Hay muchas zonas, muchas localidades que están muy alejadas de los sistemas de distribución de energía. No puede una empresa ejercer el rol de distribuidor cuando tiene solamente permiso para generar. Nosotros no podemos extender el cable de la energía hacia los hogares, pero gracias a que la central está aquí hemos acercado la energía a ese pueblo. Existe 3 situaciones muy claras, lo que son generadoras, transmisoras y distribuidoras. El que genera no transmite y el que transmite no distribuye. La conexión tiene que de repente ser en parte inversión del Estado, porque llevar una línea, ¿no?, desde donde está la generadora hacia ese pueblito, no es negocio, ¿no? Pero aquí no es cuestión de negocio, es cuestión de justificación social. Yo vivo aquí en Pampa Clemensí con mi madre y mis abuelos. Soy ayudante de limpieza, limpio los paneles, limpiamos las partes donde el brazo hidráulico no llega. Pienso que las cosas van a ir mejorando. Han ido mejorando, la empresa nos ha apoyado en algunos aspectos. Se generan puestos de trabajo y también se apoya un poco al comercio de cada familia. Falta economía. Tenemos una parcela en La Pampa, ahí no sembramos nada por falta de agua. Nuestros tíos, nuestros padres, ellos han gastado en dólares en esta pampa, está comprado, pues les cuesta $1 esta pampa. Acá del compañero el Gervasio, acá esto. ¿Por dónde vamos a? ¿De acá no miramos o vamos a ir a Sí, vamos a mirar todo. Plantar olivo o frutas, alfalfa, ese era nuestro anhelo. Mi parcela es aquel arriba, que está hecho esa choza. Dios quiera que las autoridades que sean conscientes, porque el clasismo, el racismo, a nosotros nos trata indio, cholo, poniño, pata rajada. ¿Por qué nosotros no podemos tener luz y agua? Nosotros tenemos una fuerte cultura en cuanto a economía circular y reuso de materiales. Cada vez que hay paneles solares en desuso, material, cables, nuestra primera opción no va a ser desecharlo. Nuestra primera opción va a ser quién lo necesita y La Pampa es el primero en ser considerado. No, él quiere, pero pues de ticket. La empresa Origen nos dio paneles, pero de segundo uso. Un nuevo alumbra fuerte, ¿no? Y entonces nos da pues, de segundo uso a lo que rinden 20%. Con la empresa estamos agradecidos. El problema es para poder instalar todo eso, tenemos que tener también un poco dinero para poder comprar los accesorios, batería, controlador. Bueno, señores vecinos, pobladores de esta vecindad. Somos como 30 hogares que actualmente vivimos en acá. Siempre nos reunimos, pueblo unido, ¿no? Pueblito chiquito que somos, aunque lejos de la ciudad, pero tienes que luchar por tu pueblo, ¿no? O por donde que vives actualmente. Ya ves esa, mira acá. Chistoso. Si no hay trabajo, vamos 4 o 5 señoras, varones, al Valle de Tambo a cosechar la papa, a cosechar el arroz. ¿Con qué vamos a vivir?
Voy a Puno, me voy a Tacna a trabajar porque tenemos hijos que mantener en su estudio. Por eso que nosotros salimos a buscar el trabajo. Este pueblo queremos que crezca, que se haga la realidad de vivir a una ciudad, salir adelante. ¿Me vas a hacer el carro? Como mi abuelo ya es conocido aquí, ya es prácticamente tiene 20 años, ¿no? Le dijeron a él que trajera cualquier familiar, ¿no? Que se necesitaba gente acá en la planta para trabajar. Y vine a trabajar aquí. De ahí te das cuenta que también hay oportunidad acá. Siempre hay formas digamos, de ganarse la vida. No vivimos feliz, no vivimos como debe ser, vivimos así un poco pobremente en esta pampa. ¿Cuánto tiempo nos hemos quitado viviendo acá, perdiendo tiempo y nos sentimos de estos terrenos, de estos lotcitos, de esa parcela? Sin azúcar, acá está. Priorizar los requerimientos de esos asentamientos, zonas rurales, pasa por una realidad muy clara. Es voluntad política. Mami, estrellas. Mami, estrellas. ¿Estrellas? Cuéntale. Tenemos que luchar nosotros. No podemos abandonar, no podemos dejar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, y así es la justicia social, el Estado, el regulador, la gente que ayude, las autoridades que designen. Cómo ayudar, cómo poder hacer adecuaciones a las normas. De verdad, tenemos exactamente el mismo sistema aquí. El generador, el distribuidor y el transmisor. Pero ni siquiera en agua somos 100%. Ni siquiera en electricidad somos 100%. Y así queremos hablar de que tenemos todo y vamos por todo. Bueno, eso en ese tema, y por otro, pues vamos a hacer un poquito de historia. Dicen que los hermanos Wright inventaron el avión, pero ya hay polémica de eso. ¿Quién voló por primera vez el avión? Los brasileños dicen que Santos Dumont es el padre de la aviación, ya que realizó el primer vuelo público homologado por la Federación Aeronáutica Internacional en 1906. Pero los estadounidenses dicen que fueron los hermanos Wright quienes realizaron el primer vuelo 3 años antes, en 1903. Entonces, ¿quién tiene razón? Nuestros compañeros de BBC Brasil hablaron con varios especialistas para darle respuesta a esta polémica que tiene más de un siglo. Y la respuesta te sorprenderá. Está claro que Santos Dumont hizo el primer vuelo homologado de la historia en 1906, un año después de la creación de la Federación Aeronáutica Internacional. Dumont era famoso en Europa como pionero de la aviación. Vivía cruzando París en globo, había ganado premios por haber volado con un dirigible alrededor de la Torre Eiffel y había salido en la portada de varios periódicos. Para entonces, los especialistas ya habían establecido una serie de parámetros para el primer vuelo de una aeronave motorizada más pesada que el aire. Y es que en esa época había mucha gente intentando construir una máquina que realmente volara.
así que todos creían que era cuestión de tiempo. Especialmente en París, donde se concentraban todas las grandes escuelas de ingeniería y el capital financiero para las investigaciones. Santos Dumont pasó años experimentando con globos y dirigibles hasta llegar al 14 bis, y fue con ese avión que el 12 de noviembre de 1906, en el campo Bataille en París, voló 220 metros ante una audiencia, cumpliendo con los criterios de la Federación para que ese fuera considerado el primer vuelo completo de la historia. Al año siguiente, Dumont puso en el aire por primera vez su modelo de Moiselle, el primer avión ultraligero producido en serie del mundo. Fue después de eso, en 1908, que los hermanos Orville y Wilbur Wright dijeron: esperen, nosotros volamos antes, en 1903. Los franceses se quedaron un poco sorprendidos. Sabían que los Wright también estaban en la carrera por desarrollar el primer avión. Pero entonces, ¿por qué no habían dicho nada sobre sus avances? Los Wright dijeron que estaban esperando la aprobación de patentes y no querían correr el riesgo de que alguien les robara sus ideas. El 17 de diciembre de 1903, el avión de los Wright, el Flyer, había estado en el aire durante 59 segundos y recorrió 260 metros. El vuelo ocurrió en Kitty Hawk, Carolina del Norte, delante de unas pocas personas. De hecho, esta foto es el único registro del momento. Y precisamente esta falta de pruebas es el motivo por el que algunos científicos cuestionan que, de hecho, fuese el primer vuelo. A eso se suma que el propio diario de los Wright menciona que el viento llegaba a los 40 km por hora. A potência de motor que ele tem para sair do chão não é suficiente. Quer dizer, ele só saiu do chão por causa do vento. Em 17 de dezembro, eles fizeram 4 tentativas, se não me engano. 3 delas, precariamente, ele conseguiu deslizar um pouco. Na 4ª tentativa, quando chegaram ao final, eles tentaram levar o avião para fazer uma outra tentativa y el viento cargó el avión sozinho. Pero quienes defienden a los Wright dicen que los hermanos pusieron en el aire versiones mejoradas de este antes de que el 14 bis surcara el cielo de París. Incluso se dice que en 1905 uno de esos modelos mejorados habría volado casi 40 kilómetros en 39 minutos. What happened that morning, that was the first time the Wright brothers flew well enough so that they were convinced in their own heart of hearts that they had solved the problem. They had a lot of fine-tuning still to do, but they had built an airplane and it had flown. 3 años después, los Wright se lanzaron de lleno en una campaña para ser reconocidos como los primeros en conseguir volar. Viajaron a Europa, donde hicieron más de 200 vuelos demostrativos en Francia e Italia entre 1908 y 1909. Nesse ano, 1908, os alemães vão fazer voo extraordinário de 67 kilómetros, que es casi 100 kilómetros volando así. Uno de los argumentos es que algo así no podría haberse inventado de la noche a la mañana, ¿no? Pero las versiones mejoradas del Flyer que volaron en Europa tenían un atributo que es central en el debate de muchos defensores de Santos Dumont. Necesitaban una catapulta para ser lanzadas. A su vez, los estadounidenses que defienden a los Wright responden que la catapulta existe hoy en día de cierta forma en los portaaviones, un barco que sirve como base aérea móvil. Se você tem espaço, você faz o avião correr em cima da pista até ele atingir aquela velocidade. Se você não tem espaço, então você acelera ele mais rápido. É o que faz a catapulta nos portaaviones. Pero no todos están de acuerdo. Otros dicen que esta necesidad de usar una catapulta es absurda y que además al avión de los Wright le faltaban varios elementos importantes, como las ruedas. Pero hay algo más. Este es Paul Jackson, editor jefe durante 25 años de una de las principales publicaciones de aviación del mundo. Paul no cree que ninguna de las partes, ni los Wright ni Dumont, fuesen los verdaderos pioneros de la aviación. Y es que no son los únicos en la disputa por el título. En 2013, Paul publicó una historia sobre otro pionero de la aviación, Gustav Weiskopf, un alemán radicado en Estados Unidos que supuestamente voló en 1901, antes que los Wright. Pero además de Weiskopf está el neozelandés Richard Pearse, que voló en marzo de 1903. Vaya, que no faltan nombres. Por eso hay algunos que argumentan que toda esta discusión sobre quién inventó el avión tiene poco sentido, porque era algo más bien colectivo. Aunque los hermanos Wright pasaron años atrapados en peleas y demandas legales constantes por las patentes. E antes mesmo de Santos Dumont, de Wright Brothers, né, a gente teve o Lilienthal voando com planadores, com já toda a aerodinâmica mais refinada e tudo mais. Então não existiu assim uma invenção. Existia um processo que foi passando de geração a geração y foi construindo en cima do que o outro tinha descoberto. Para algunos no cabe duda de que fueron los Wright los primeros en volar. Otros creen que el hecho de que Dumont produjese varias aeronaves de Moiselle es más importante. ¿Pero podría una cosa haber sido posible sin la otra?
¿Quién voló por primera vez el avión? Los brasileños dicen que Santos Dumont es el... Bueno, ahí está, en la polémica de trascender de quién fue el primero y pues mantener no tanto la patente, sino la iniciativa de quién se fue. Lo importante es que el avance que se dio para eso, que luego se perfeccionó infortunadamente en la guerra y que llevó al desarrollo de esta industria, fueron otras cosas. Pero ahora vamos un poquito mucho más atrás, vamos a conocer un poquito de lo que fue el legendario Imperio Romano, persa, el Imperio Persa. Fue para muchos historiadores la primera superpotencia de la historia. Durante poco más de 200 años, el primer imperio persa dominó una vasta expansión a lo largo de 3 continentes y conquistaron antiguas potencias, como el Egipto faraónico y el imperio neobabilónico. Desde su epicentro, en lo que hoy en día es Irán, llegó a dominar una extensión que hoy comprende unos 20 países. Y además fue uno de los imperios más poderosos antes de la era cristiana, al que solo pudo derrotar Alejandro Magno. ¿Cómo fue el primer imperio persa? Aquí te lo contamos. La Persia imperial emergió a mediados del siglo VI a.C. con el liderazgo de Ciro II o Ciro el Grande, quien pertenecía a la dinastía aqueménida, la familia real de la que surgieron otras figuras como Darío el Grande o el rey Jerjes, de quienes ya hablaremos. Antes de este periodo estuvieron conformados en pequeños reinos súbditos del antiguo reino de los Medos y estuvieron asentados en el suroeste de lo que actualmente es la provincia iraní de Fars, en las montañas de la región de Parsa o Persis en griego, de donde deriva su nombre. En el año 550 a.C., el rey Ciro II convenció a las tribus vecinas de atacar a los medos, logrando vencerlos y sobreponerse a su dominio. Así comenzaron los persas a extenderse por la meseta central de Irán y gran parte de la antigua Mesopotamia. En el año 539 a.C. conquistaron la ciudad de Babilonia, una de sus victorias más emblemáticas. Los detalles de este hecho histórico se conocen gracias a uno de los primeros objetos de propaganda política que han sido descubiertos. Se le conoce como el cilindro de Ciro, una pieza que tiene grabados en escritura cuneiforme y que relata la caída de Babilonia en manos de los persas. Con la toma de Babilonia, los persas empezaron a forjar el primer gran imperio multicultural de Asia Occidental. Se estableció la capital en la ciudad de Pasargadas, que los arqueólogos describen como un paraíso en el desierto, pues edificaron representaciones arquitectónicas de las varias culturas bajo dominio persa. Ciro el Grande murió luchando contra una tribu de Asia Central llamada los Masagetas, pero su muerte no detuvo la expansión de los persas, que luego serían gobernados por el hombre que llevó al imperio a su cúspide, Darío I el Grande, quien llegó al poder en el año 522 a.C. Darío prácticamente organizó el imperio, creó un sistema postal, estandarizó los sistemas de peso y medidas y también la acuñación de monedas. Construyó un canal entre el Nilo y el Mar Rojo y levantó una red de carreteras por todo el territorio. También organizó al imperio en satrapías, como se llamaban a las provincias en persa, y estas eran gobernadas por un sátrapa, que se escogía de la élite aristocrática. Por cierto, ¿te suena familiar el término sátrapa? Pues es de origen persa y significaba protector del reino, pero con el tiempo se transformó para describir a gobernantes despóticos o tiranos. Darío el Grande también ordenó la construcción de la joya arquitectónica del imperio de ciudad de Persépolis, que fue la capital ceremonial de los persas y cuyas ruinas actuales siguen dando cuenta de la majestuosidad que llegó a alcanzar. Los aqueménidas quisieron reflejar la grandeza de Persia a través del arte y la arquitectura, que era una mezcla de estilos de diferentes partes. Ese esplendor que hizo de Persépolis una de las ciudades más ricas del Medio Oriente también la convirtió en el objeto de deseo de los archienemigos de los persas, los griegos. La rivalidad entre ambas civilizaciones se manifestó durante la era de las guerras entre Grecia y los aqueménidas, donde, según explican los historiadores, nace la idea que retrata a los persas como opresores tiránicos del mundo libre y racional que habían creado los griegos. El rey Darío intentó subyugarlos, pero fracasó durante la sangrienta batalla de Maratón en el año 490 a.C. El rey murió 4 años después y el imperio quedó en manos de
su hijo Jerjes. Fue durante este reinado, en el año 480 a.C., cuando ocurre la batalla de las Termópilas, de donde surge la leyenda de los 300 espartanos liderados por el rey Leónidas, que enfrentaron a los persas cuando intentaban apoderarse de los helenos. Jerjes logró capturar a Atenas ese año, pero sufrió serias derrotas y al final desistió en conquistarlos, al asumir que sería imposible incorporar a Grecia al imperio. El siguiente siglo y medio fue testigo de rebeliones internas, la pérdida y reconquista de Egipto y el aplastamiento de una revuelta en Sidón, en el actual Líbano, así como varios asesinatos de reyes. La primacía de los persas continuó sin ser cuestionada durante 200 años, hasta que en la antigua Macedonia surgió un rey que acabaría con esa hegemonía. Ese rey fue Alejandro Magno. Invadió Persia en el año 330 a.C. El rey Darío III no pudo contenerlo y mientras huía para intentar reagrupar sus tropas, fue asesinado por su propio primo, Besos, quien se proclamó rey de los aqueménidas por breve tiempo. Alejandro saqueó e incendió a Persépolis. Se dice que se llevó consigo 200 vagones de oro y plata. Algunos historiadores debaten que ese ensañamiento contra la capital era para borrar la cultura y la identidad de sus enemigos persas o incluso vengar el saqueo que 150 años antes lideró Jerjes contra Atenas. La pregunta que muchos expertos se plantean es ¿cómo se mantuvo el primer imperio persa durante tanto tiempo en el poder? La revista History Extra de la BBC explica en un artículo que el factor fundamental fue que la familia aqueménida nunca perdió su control exclusivo sobre la realeza. Prácticamente dirigieron al imperio como un negocio familiar y aunque hubo rebeliones internas, nunca fue para dividir el imperio, sino para asumir el liderazgo de la dinastía. Los historiadores consideran que la muerte de Darío III marcó el fin del imperio. Así, el mundo entró en una nueva fase en la historia en la que Alejandro Magno instauró un nuevo imperio que eclipsó los tiempos de gloria de la Persia imperial. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que en BBC Mundo tenemos... Bueno, sí, nosotros lo pasamos acá en nuestro programa a través de Hispania, disculpen los amigos de la radio, pero realmente el programa es de redes sociales y es para que lo vean en YouTube, en Facebook, en la X y en Instagram. Se transmite también por Hispania y por la cadena Exitosa. Sin embargo, pues ahí están los contenidos para que vean todos los detalles. Realmente un trabajo periodístico de ilustración, de darnos a conocer muchas cosas y tener ese acervo, tener ese conocimiento, tener las herramientas para hablar de cosas y no que nos las digan y el que diluye, no, vamos derecho al punto, porque estos periodistas investigan todas estas cosas, como esto otro, que puede causar polémica, pero que es el punto de vista supuestamente de la ciencia de cómo murió Jesús. Dejando a un lado la religión, muchos historiadores coinciden en que un hombre llamado Jesús vivió hace 2000 años en una parte de lo que hoy conocemos como Israel. Fue un líder disidente judío que terminó siendo ejecutado de la forma más brutal que existía en la antigüedad, la crucifixión. También se sabe que sus acciones incomodaron al Imperio Romano y en vísperas de la Pascua judía fue arrestado, torturado y condenado a morir en la cruz. A partir de ahí, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas. Y ahí comienza la parte religiosa de la historia. Pero eso no es lo que te voy a explicar. Aquí te voy a contar qué dice la ciencia sobre cómo fue la muerte de Jesús. En primer lugar, en aquella época, morir en una cruz no era raro. Era una forma de castigo frecuente, como también la muerte en la hoguera y la decapitación. Según los historiadores, la crucifixión se usaba para castigar a esclavos rebeldes, insurgentes o cualquier persona que desafiara el poder, especialmente si no era ciudadano romano, como fue el caso de Jesús. Pero este método no lo inventaron los romanos. Se cree que los asirios y babilonios fueron los primeros, los persas lo perfeccionaron y los romanos lo utilizaron como castigo durante más de 500 años, hasta que el emperador Constantino la abolió en el siglo IV después de Cristo. Pero a lo que íbamos, ¿cómo fue la crucifixión de Jesús según la ciencia?
La investigación de este médico forense, Frederick Thomas Zubik, profesor de la Universidad de Columbia, da algunas pistas. En el año 2000 realizó experimentos con voluntarios para monitorear los efectos que una crucifixión tendrían en el cuerpo humano. Lo que hizo fue colgar a adultos de 30 años en una cruz de madera de 2,34 metros de alto y 2 metros de ancho, y ahí analizaron cómo reaccionaron sus cuerpos a través de los latidos del corazón y la presión arterial. Los voluntarios sufrían calambres severos, hormigueo constante y un agotamiento brutal. No podían apoyar la espalda y respirar se volvía cada vez más difícil. Y aquí es importante decir que en aquel entonces se utilizaban diferentes formas de cruz. Las principales tenían forma de T y de daga, pero no hay un consenso entre los investigadores sobre cuál habría utilizado Jesús. Lo cierto es que los condenados eran clavados o atados con los brazos extendidos y elevados medio metro del suelo. En su investigación, Zubik también explicó que Jesús no habría cargado toda la cruz en su camino hacia el monte Gólgota, ya que pesaría entre 80 y 90 kilos y era algo improbable. Cree que solo llevaba la parte horizontal y que la estaca vertical estaba fijada en el lugar de las ejecuciones. Gerardo Ferrara, un historiador especializado en Medio Oriente, dijo a la BBC lo siguiente. La muerte fue lenta, muy lenta, y acompañada de terribles sufrimientos. La víctima, levantada del suelo a no más de medio metro, estaba completamente desnuda y podía colgar durante horas, si no días, sacudida por espasmos de dolor, náuseas y la imposibilidad de respirar correctamente, ya que la sangre ni siquiera podía fluir a las extremidades que estaban tensas hasta el punto del agotamiento. Y ahora otro detalle que también causa debate. ¿Dónde se clavaban los clavos? Muchos expertos creen que no fue en las palmas, sino en las muñecas. Sus conclusiones es que las manos no soportarían el peso del cuerpo, se desgarrarían. Sin embargo, en la investigación de Zubik dice que Jesús habría sido clavado por las manos, pero no en el centro de la palma, sino justo debajo del pulgar. Y que los pies fueron fijados uno al lado del otro, no superpuestos, como solemos ver en las representaciones religiosas. De hecho, estas perforaciones, al golpear nervios importantes, habrían causado un dolor insoportable y continuo. Pero ¿de qué murió Jesús? Sobre la causa de la muerte hay varias teorías: asfixia, ataque cardíaco y shock por pérdida de sangre. Zubik analizó las tres y su conclusión fue que Jesús murió de un paro cardíaco provocado por hipovolemia, una pérdida masiva de sangre después de todas las torturas y tantas horas que estuvo clavado en la cruz. Porque sí, antes de ser clavado en la cruz, Jesús fue brutalmente torturado. Los informes dicen que en el camino al lugar de la crucifixión no había límites para la tortura. Las personas fueron golpeadas, ridiculizadas y víctimas de una intensa violencia. Zubik dijo en su investigación que el modelo del látigo utilizado para azotar a Jesús estaría hecho con 3 tiras, con puntas hechas de huesos de carnero. Estas heridas, según las explicaciones del médico, podrían provocar temblores, desmayos, hemorragias internas, incluso daño en órganos como el hígado o el bazo. Otro punto es la corona de espinas. Los relatos bíblicos dicen que una corona de espinas habría sido clavada en la cabeza de Jesús, y Zubik trató de averiguar qué planta habría sido utilizada. Después de entrevistar a botánicos y estudiosos de Medio Oriente, se le ocurrieron 2 posibles especies capaces de proporcionar espinas lo suficientemente grandes. Cultivó los árboles para analizarlos y llegó a la conclusión de que se podría haber utilizado ramas de espino. Según Zubik, estas espinas no solo causaban sangrado intenso, también podían tocar nervios del cráneo y causar un dolor insoportable. Y aunque la Biblia narra la crucifixión como un acto público, algunos historiadores consultados por BBC Brasil creen que ocurrió rápidamente y lejos de la multitud, para evitar así una revuelta. Jesús fue ejecutado no solo por razones religiosas, sino porque representaba una amenaza al poder establecido. Lideraba un movimiento que proclamaba un nuevo reino, y eso, en tiempos del Imperio Romano, era motivo suficiente para una condena ejemplar. Así, más allá de la fe, la ciencia y la historia coinciden en una cosa: la crucifixión fue una de las formas más crueles de ejecución, y la muerte de Jesús, tal y como la reconstruyen hoy los científicos, fue un proceso largo y doloroso.
Muchas gracias, largo y doloroso, para que lo veamos desde ese punto de vista de la ciencia, o sea, poniendo pues todos los elementos científicos para dar la credibilidad de lo que pasó. Y bueno, vamos a finalizar pues con algo que es de Colombia, pero que como éramos colombianos en un momento, también se pegó por acá, pero conozcamos ese algo que es una fascinación en Colombia. Yo creo que un colombiano no puede vivir sin jugo. ¿Este para quién es? De limón. Ponga la mano. Tenemos jugo de fresa, mora, feijoa, borojó, zanahoria, naranja, chontaduro, maracuyá. Tenemos de papaya, de piña. También tenemos especiales, súper especiales de raquillo, bomba, super bomba, amor a mil, amor prohibido, vuelve a la vida y 7 balazos. Creo que los colombianos siempre, hay unas frutas como que les gustan más que otras, pero siempre el jugo es como clave en el almuerzo. Las frutas acá en Colombia son un tesoro y yo creo que todavía hay varios tesoros por descubrir. Las plazas de mercado colombiano son una sorpresa para los ojos de las personas. Cuando hablamos de las cantidades de frutas que puede haber en Colombia son superiores a más de 2.500 frutas entre nativas y exóticas. Eso es una cifra bastante importante cuando hablamos de biodiversidad. Y son cifras que siguen creciendo porque nuestro país, por el mismo conflicto armado, ha tenido muchas zonas que por décadas han estado aisladas y sin investigación. Y recientemente, después de la firma de los acuerdos de paz, son zonas que se han habilitado nuevamente para poder estudiar, para poder ser visitadas, y ahí siguen apareciéndose y descubriéndose nuevas especies. Una particularidad de Colombia es que muchas veces las frutas se consumen más en jugo que como fruta fresca. Entonces lo común en las casas es que la gente coja la fruta, saque la pulpa, adicione agua o leche, adicione azúcar, licúa y al final, por eso es que en muchos sitios es tan habitual en los hogares colombianos consumir un jugo en vez de una gaseosa o en vez de un licor. No, es una maravilla todo esto, es como un museo. Sí, muy chévere. Definitivamente la licuadora culturalmente nos toca no solo por esa modernización de la vida cotidiana propia de nuestros países, sino también porque la tropicalidad de nuestra cultura se confirma en las frutas. El procesamiento de alimentos para hacer bebidas es una cosa que ha acompañado a la humanidad durante toda la historia. Es decir, macerar frutas no es una cosa nueva. Lo que va a hacer la licuadora es facilitar algo así como el picado, que es una de las maneras de procesarla y pues hacer sorbetes. Sumado a la historia de la alimentación, las bebidas y demás, procesar las frutas en esa agilidad que demanda la vida contemporánea, tiene en la licuadora su puntal. Los bogotanos somos enamorados del lulo y de la mora. Pero yo creo que a lo largo de estos años sí hemos logrado como que ya alguien venga a tomarse un jugo de arazá o un jugo de corozo. Ha sido para nosotros increíble, como un punto de partida para que la gente como que observe el país de otra manera. Hola, buenas tardes. ¿No? Como acercar la selva del Amazonas o los Montes de María, el Pacífico. En este momento vamos a preparar un jugo de 18.000 pesos que se llama un 7 balazos. Ahí en esto le acabé de echar borojó, chontaduro, jengibre, remolacha, agraz, cristales de sábila.
espectacular este jugo para quitar el cansancio, agotamiento, dolor de cabeza, insomnio. Sube las defensas y sobre todo para trabajar. Es un energizante. Que no le falte la ñapa, porque eso, mejor dicho, cualquier gota hace falta. Listo. Creo que la licuadora ha sido y será vital en la casa de cualquier persona. O sea, es decir, a uno, ¿no? Como que le pregunta a la mamá, uno se va a vivir con su pareja y le dice, oye, ¿y tiene licuadora? O sea, como que... Tiene que tener licuadora para hacer el jugo. Pero que vieron, viene mucho viene de ese pasado nuestro colombiano. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos.